Los temas que vamos a ver en los problemas siguientes, que son el 1, el 2 y el 3, tratan de disoluciones reales, y los temas a tratar en estos problemas van a ser la ley de Raoult modificada, también la ley de Henry para estos sistemas de disoluciones reales, los coeficientes de actividad, convenio 1 y 2, y disoluciones diluidas ideales, que también involucra la ley de Henry en relación a un problema que habíamos visto en la primera parte de la materia. El enunciado del problema dice lo siguiente: a continuación se dan las presiones de vapor para soluciones de acetona y cloroformo a 35,2 grados centígrados en función de las fracciones molares. Observamos lo que tenemos en la tabla. Tenemos por un lado la fracción molar de la acetona en el líquido, por otro lado la fracción molar de la acetona, que en este caso se escribió como X, de la acetona en fase vapor, indicando que se trata de la fase vapor con el superíndice, la presión del sistema, ¿sí? Y en la columna de la izquierda vemos lo mismo, sería una continuación de la primera. Analizamos qué rango de composiciones se ha barrido en este problema. Vemos que pasamos de una fracción molar de acetona 0, es decir, tener cloroformo puro, a una fracción de molar de acetona 1, es decir, tenemos acetona pura. Con lo cual los valores de estas presiones indicarían el valor de 2,93, la presión de vapor del cloroformo puro a 35,2 y 344,5 el valor de la presión de vapor de la acetona pura, también trabajando a la misma temperatura. Lo que nos pide este problema es que calculemos los coeficientes de actividad de estas especies según el convenio 1, que es el convenio simétrico en estas soluciones, y después nos pide el delta G de mezclado cuando se mezclan 0,200 moles de acetona y 0,800 moles de cloroformo a 35,2, que es la temperatura a la cual tenemos los datos experimentales. Tenemos también un ejercicio 2, ¿sí? Lo leemos rápidamente. Dice: para una solución de acetona y cloroformo a 35,2 grados centígrados, con una fracción molar de 0,4188 en acetona, utilizando la tabla dada en el ejercicio anterior, es decir, en el ejercicio 1, calcular los coeficientes de actividad correspondientes a la acetona y cloroformo y determinar la variación de la energía libre en el mezclado cuando se mezclan 0,4188 moles de acetona con 0,5812 moles de cloroformo a 35. ¿Sí? Este ejercicio, que está como ejercicio 2, lo vamos a resolver de manera conjunta con el ejercicio 1. Ahora veamos, en el ejercicio 1 lo que nos pedía era la utilización para la determinación de los coeficientes de actividad del convenio 1 o convenio simétrico. Hacemos un rápido repaso de lo que se vio en teoría, ¿sí? Tomamos como referencia la ley de Raoult, ¿sí? Esta es para disoluciones, ya vimos que era para disoluciones ideales. Para disoluciones reales lo que se cambia es la fracción molar por la actividad, ¿sí? Donde la actividad sería igual al coeficiente de actividad por la fracción molar. Este 1 y en el subíndice lo que nos están indicando que se trataría del coeficiente de actividad según el convenio 1 que estamos analizando, ¿sí? Entonces, esta sería la forma del cálculo del coeficiente de actividad de acuerdo al convenio 1, la presión parcial de la sustancia, dividido su fracción molar por su presión de saturación a la temperatura de trabajo. Entonces, aplicando la ecuación 1 a cada terna de datos experimentales que tenemos en la tabla, se obtienen los coeficientes de actividad que los vamos a mostrar en la siguiente tabla, en la tabla de la diapositiva siguiente. ¿Sí? Todos los
componentes de la mezcla, porque se trata de este convenio simétrico, van a cumplir esa ley de Raoult modificada, ¿sí? En la cual es una ley que se aplica para presiones bajas o moderadas en las cuales la fase vapor se considera ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este convenio 1? O los coeficientes de actividad medidos por el convenio 1 indicarían un apartamiento de la idealidad en relación a la presión de saturación del sistema. Es decir, la proporcionalidad está dada por la presión de saturación, la constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, los coeficientes de actividad van a medir el apartamiento de la idealidad con respecto a esa presión de saturación a la temperatura de trabajo. Aquí tenemos la tabla 1 con los coeficientes de actividad calculados de acuerdo al convenio 1, que es el convenio simétrico. Adjuntamos la ecuación de cálculo del gamma de acuerdo al convenio 1 de la especie I, que se calcula teniendo en cuenta la presión parcial de la sustancia en el sistema sobre su fracción molar por la presión de saturación. Entonces, para cada fracción molar, para cada punto del equilibrio líquido-vapor, calculamos el coeficiente de actividad. Por ejemplo, tomemos como referencia el punto 2, en el cual la fracción molar en el líquido de la acetona es 0,0821 y la fracción molar del vapor en equilibrio con esa solución de esta composición tiene una fracción molar de 0,05 de acetona, bueno, y tendrá 0,95 de cloroformo. Entonces, en la presión parcial va a ser esta fracción molar por esta presión, y aquí al dividir por la fracción molar en el líquido de la sustancia correspondiente y su presión de saturación, nos va a dar el coeficiente de actividad. Fíjense que para el caso de la acetona, ¿sí?, el coeficiente de actividad vale 0,493. Y de la misma forma calculada para el cloroformo, pero teniendo en cuenta su presión parcial, su composición en el líquido y su presión de saturación, tenemos 0,986. Es decir que nos damos cuenta que a medida que la sustancia está presente en mayor concentración en el estado líquido, ¿sí?, lo que podemos nosotros observar que el coeficiente de actividad tiende a 1, ¿sí?, siendo 1 cuando la sustancia está pura, ¿sí? Lo mismo vemos para el caso de esto era en el caso del cloroformo. En el caso de la acetona ocurre lo mismo. Partimos, vamos a ver después este gamma de dilución infinita, partimos de 0,493, que es el coeficiente de actividad de la acetona cuando en el estado líquido está con una fracción de 0,08, ¿sí?, menor al 10%, un 8% en moles, y a medida que aumenta su fracción molar y por ende disminuye la de cloroformo, va acercándose a 1, ¿sí? Entonces, cuando está pura, ¿sí?, la presión de saturación, la presión parcial, perdón, se hace igual a la presión de saturación y tenemos que el gamma vale 1, ¿sí? Estos gammas que están cuando los componentes están, fíjense, en el caso de la acetona, está en una fracción molar que no hay acetona, entonces no es que tiene un coeficiente de actividad nulo, tiene el coeficiente de actividad que corresponde a la dilución infinita, ¿sí?, el apartamiento del coeficiente de actividad a dilución infinita, que tiene que calcularse de otra forma porque al uno querer calcular por medio de esta ecuación se indetermina por el valor 0 de x. Lo mismo ocurre cuando está
está el cloroformo que está muy diluido, ¿sí? Aquí aumentamos, al aumentar la fracción molar de la acetona, al llegar a 1 no hay cloroformo, ¿sí? O la fracción molar tiende a 0 y el apartamiento de la idealidad del cloroformo en este caso está dado por su coeficiente de actividad a dilución infinita. Y está marcado, ¿sí? Ahí los tenemos marcados. El ejercicio 2, en su inciso B, lo que nos pide es la variación de energía libre en el mezclado cuando se mezclan 0,200 moles de acetona y 0,800 moles de cloroformo a 35,2 grados centígrados. En la tabla nosotros tenemos un dato más aproximado a este valor pedido, que son todos datos experimentales. Nos vamos a quedar con este que dice que la composición de la acetona es 0,2003, ¿sí? Entonces, bueno, será prácticamente 0,800, un poquito menos, 0,797 moles de cloroformo. Vamos a necesitar de datos los coeficientes de actividad, ¿sí? La variación de la energía libre de mezclado, como ya se vio, va a depender de la composición de la mezcla líquida y también va a depender de los coeficientes de actividad, ¿sí? Justamente ellos dependen de la composición de la mezcla líquida. El cálculo del delta G de mezclado se puede realizar a partir del conocimiento del G de exceso sobre RT, que es la propiedad molar, cuya propiedad molar parcial es el logaritmo de gamma sub i. ¿Sí? Entonces sería el G de exceso rayita sub i sobre RT, que es igual al logaritmo de gamma i, es la propiedad molar parcial de esta propiedad molar que es el G de exceso sobre RT. Para este sistema binario, y como la energía de exceso es una propiedad de la disolución líquida, la composición que corresponde usar es la del líquido. Entonces, tenemos G de exceso sobre RT va a ser igual a, como dijimos, la sumatoria de las propiedades parciales. Entonces, va a ser X de la acetona por el logaritmo del coeficiente de actividad de la acetona a la composición X de acetona y X de cloroformo, más la composición de cloroformo por el logaritmo del coeficiente de actividad de cloroformo en esa mezcla de composición conocida, que en este caso para el problema lo que nos dice que la composición de la acetona tiene que ser de 0,2003, a la cual a esa composición le corresponde un coeficiente de actividad de 0,544 y al cloroformo, que tiene una composición alrededor de 0,800, le va a corresponder un coeficiente de actividad de 0,958. ¿Sí? Entonces en este caso nos damos cuenta que estaría bien analizado, hemos puesto bien los valores, tenemos un menor valor en la composición de la acetona que se corresponde a un menor valor de coeficiente de actividad. La G de exceso sobre RT tiene un valor negativo de menos 0,1562, es adimensional porque el G de exceso es energía, el RT es energía y como vemos aquí en estos términos son todos adimensionales. Cuando quiero calcular el G de exceso, debo multiplicar el G de exceso sobre RT por R y la temperatura en escala absoluta. Entonces, nos da que el G de exceso para la formación de esta mezcla es de menos 400,6 Joule por mol. Entonces, la pregunta es, ¿por qué calculamos el G de exceso? ¿Sí? Entonces, el G de exceso se relaciona exactamente con el G de mezclado real y el G de mezclado ideal. Justamente es su diferencia. Entonces, conociendo el G de exceso, conociendo el delta G de mezclado ideal, podemos obtener, es una forma, ¿no? Es una forma de obtener el delta G de mezclado real.
En el caso del delta G de mezclado ideal, tiene esta forma, ¿sí? Va a ser el delta H de mezclado ideal menos T por el delta S de mezclado ideal. ¿Y qué es lo que ocurre? En una disolución ideal, ¿sí? Como lo que estamos analizando, ¿sí? Porque estamos analizando el delta G de mezclado ideal, ¿sí? Nosotros tenemos que la variación de la energía, la variación de la entalpía del sistema cuando se mezcla es igual a 0, ¿sí? Porque siempre recordando que cuando dos sustancias forman una disolución ideal, las fuerzas intermoleculares entre las sustancias diferentes son iguales a las fuerzas intermoleculares entre las mismas sustancias, por lo cual la variación de la entalpía de formación de la mezcla es 0. Ahora bien, ahora tenemos el delta G de mezclado ideal, el cálculo del delta G de mezclado ideal, y se calcula, ¿sí? Multiplicando, digamos, tenemos RT por la suma del producto de la fracción molar de la acetona por el logaritmo de la fracción molar de la acetona, ¿sí? Y el término que le corresponde al otro componente del sistema, fracción molar de cloroformo, logaritmo de la fracción molar de cloroformo. Entonces, bueno, aquí quedó puesto en dos renglones por la extensión y por ahí por la letra también un poco grande. Entonces, fíjense que tenemos aquí, en este primer renglón tenemos solamente el RT y en el renglón de abajo tenemos la parte de la sumatoria de las fracciones molares por los logaritmos de las fracciones molares para cada uno de los componentes. Se llega a que el delta G de mezclado ideal, haciendo los cálculos, tiene un valor de menos 1285,2 Joule por mol, ¿sí? Entonces, el G de exceso, ¿sí? Despejando de la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior, el G de exceso más el delta G de mezclado ideal, ¿sí? Nos da un valor de delta G de mezclado de menos 1685,8 Joule por mol para la formación de esa mezcla que nos había pedido el problema que sea 0,200 de acetona y 0,800 de cloroformo, ¿sí? Entonces, hacemos un breve análisis con respecto a la variación de la energía libre de mezclado. Si formaran una disolución ideal, tendríamos una energía libre de mezclado, ¿sí? Que la fuerza impulsora de la formación de esa mezcla es el aumento de entropía, ¿sí? Porque la variación de entalpía es nula. Ahora bien, el hecho de que la G de exceso sea negativa hace que el delta G de mezclado real, cuando consideramos el sistema real, sea más negativo, ¿sí? Esto nos habla, ¿sí? Cuando tenemos el G de exceso negativo, de desviaciones negativas de la ley de Raoult. Bueno, aquí en esta tabla 2 tenemos lo mismo que teníamos antes en cuanto a los coeficientes de actividad de las sustancias del problema, calculadas de acuerdo al convenio 1, que es el convenio simétrico, y además agregamos el G de exceso sobre RT y el delta G de mezclado. Están marcadas en amarillo el problema 1B que se trabajaba con la composición aproximadamente de 0,200 de acetona y 0,800 de cloroformo, y tenemos también calculado por medio de la misma tabla la variación de la energía libre del mezclado cuando se mezclaban 0,4188 moles de acetona con 0,5812 moles de cloroformo, que como dije anteriormente corresponde al ejercicio 2. Aquí vamos a ver una pequeña variación con respecto al cálculo que hicimos anteriormente, calculando el delta G de mezclado por medio de la suma del G de exceso más el delta G de mezclado ideal, porque en esta tabla la ecuación utilizada, que es otra forma de cálculo del delta G de mezclado, es sumando,
¿sí? Multiplicando por RT y sumando X de la acetona por el logaritmo de la fracción molar de acetona por su coeficiente de actividad y más un término que corresponde al cloroformo, fracción molar de cloroformo por el logaritmo de la fracción molar de cloroformo por su coeficiente de actividad, ¿sí? Entonces por eso es que dio una pequeña variación con respecto a lo que estaba calculado anteriormente, pero digamos las dos formas son válidas para el cálculo del delta G de mezclado real. Podemos observar también que por definición el G de exceso sobre RT cuando las sustancias son puras es 0, ¿sí? Y el delta G de mezclado ideal cuando la sustancia es pura también es 0, ¿sí? Lo mismo cuando tenemos en el otro extremo la otra sustancia. El ejercicio 3 lo que nos plantea es que utilizando el convenio 2, que es el convenio asimétrico, calcule los coeficientes de actividad de disoluciones de acetona y cloroformo a 35,2 grados centígrados, tomando la acetona como disolvente. Valerse los datos obtenidos y dados en la tabla del ejercicio 1. Concluir acerca de la aplicabilidad del convenio 2 en este sistema. Vamos a repasar rápidamente acerca del convenio 2 y lo que tenemos de teoría es que en el convenio 2 la actividad y el coeficiente de actividad del disolvente se obtienen por medio de la ley de Raoult de la misma manera que en el convenio 1 y por su parte la actividad y el coeficiente de actividad del soluto se obtienen por medio de la ley de Henry. Entonces, para el convenio 2, que es el convenio asimétrico, para el componente de la mezcla que se considera como el disolvente, va a ser válida la ley de Raoult. En este caso ponemos la ley de Raoult modificada porque la hemos escrito de esta forma. Entonces, se va a medir el apartamiento de la idealidad de ese componente en referencia a su presión de saturación. ¿Sí? En el caso del componente que se considera como soluto, va a ser válida la ley de Henry para disoluciones reales y la escribimos de esta forma. El coeficiente de actividad de acuerdo al convenio 2 del componente I por su fracción molar por la constante de Henry. Es decir, que las desviaciones de la idealidad van a estar dadas por el apartamiento de su presión con respecto al valor de la constante de Henry cuando la sustancia en este estado ficticio, cuando la sustancia tiende a una fracción molar 1, en contraposición cuando nosotros utilizamos para el caso del disolvente en el convenio 2 o en el caso del convenio 1 que se cumple de la misma forma, se utiliza la ley de Raoult como referencia, que la constante de proporcionalidad es la presión de saturación y se mide el apartamiento de la idealidad con respecto a esa presión de saturación cuando la sustancia tiende a una fracción molar unitaria. Aquí tenemos la expresión de la actividad que va a ser la presión sobre la constante de Henry y si lo escribimos en forma de coeficiente de actividad, que esta es la expresión que más vamos a utilizar, va a ser igual a la presión de vapor de la sustancia, la presión parcial en la mezcla, sobre su constante de Henry por su fracción molar. En el problema nos daba de dato el diagrama de presión de vapor del sistema cloroformo y acetona a la temperatura de trabajo, ¿sí? Entonces, dado que lo que nos pide el problema es hacer uso del convenio 2, para el caso de la acetona seguiríamos utilizando como constante de proporcionalidad la presión de saturación de la acetona a la temperatura de trabajo, pero para el caso del cloroformo lo que vamos a necesitar es su constante de Henry, ¿sí? Entonces, observando la gráfica un poquitito, aquí tenemos la fracción molar del cloroformo, la presión total del sistema y aquí nosotros vemos la presión del cloroformo, cómo varía cuando cambia la composición, ¿sí? Se va acercando a su presión de saturación cuando se hace puro
En el caso de la acetona ocurre lo mismo, tiene un apartamiento de la idealidad y a medida que aumenta su composición en la mezcla tiende a comportarse como un sistema ideal. La tangente de la curva en x igual a 0 proyectada en el eje en el cual la acetona tiene fracción molar 1, nos da una constante de Henry estimada alrededor de 145 Torricelli. Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo de su coeficiente de actividad de acuerdo al convenio 2. Aquí en esta diapositiva lo que mostramos, ¿sí? Si bien nosotros contábamos con el diagrama de presión de vapor versus composición para ambos componentes y que era lo que nos interesaba para el cálculo de la constante de Henry, si nosotros no tuviéramos ese diagrama y tuviéramos los datos experimentales, lo que uno hace es graficar la presión de vapor. En este caso, como nos interesaba la determinación de la constante de Henry para el cloroformo, solo se graficó la fracción molar de cloroformo y su presión de vapor en función de su fracción molar. Entonces lo que uno hace gráficamente o analíticamente es con los datos experimentales de la presión de vapor de cloroformo puede determinar una ecuación, ¿sí? Y esa ecuación puede derivarla y evaluarla en x igual a 0, ¿sí? O gráficamente uno puede trazar la tangente de la curva, ¿sí? Y evaluarla, ¿sí? Trazar la tangente, y cuando uno cruza en este eje puede obtener el valor de la constante de Henry, ¿sí? O si el gráfico no nos permite, porque en este caso sí lo permite porque son desviaciones negativas, cuando son desviaciones positivas muchas veces se va de escala, entonces uno traza la tangente de todos modos y con 2 puntos sobre la recta tangente trazada en x igual a 0 puede hacer la determinación de la constante de Henry, ¿sí? No con 2 puntos de la curva. O sea, una vez uno cuando traza gráficamente la tangente, ¿sí? Acá por ahí no está dando muy bien el tema de los puntos, hay que analizar un poquito mejor acá, el ajuste no quedó del todo bien en este caso, pero cuando uno traza, una vez que uno tiene la curva, traza la tangente y sobre esa recta toma 2 puntos, entonces ahí puede determinar la constante de Henry también. La tabla 3 nos muestra los coeficientes de actividad de los componentes del sistema calculados de acuerdo al convenio 2, que es el convenio asimétrico. La acetona se la tomaba como disolvente, por lo cual se toma la presión de saturación como constante de proporcionalidad de la presión de vapor, y fíjense que adopta el valor de 1, ¿sí? Adquiere el valor de 1 cuando está en su estado de pureza, ¿sí? En la acetona pura su coeficiente de actividad tiende a 1 cuando está puro. Por el contrario, en el caso del cloroformo, tenemos que en el convenio 2 la constante de proporcionalidad de la presión de vapor es la constante de Henry, que es la tangente a la presión de vapor, a la curva de la presión de vapor con respecto a la fracción molar. Entonces esa constante de Henry o este convenio 2 para el soluto va a medir el apartamiento con respecto a ese punto, ¿sí? Entonces va a valer 1 justamente para altas diluciones, ¿sí? Y se va a apartar de 1 a medida que la composición de esa sustancia comienza a aumentar. La pregunta que nos dice al final es la interpretación sobre las desviaciones de la ley de Raoult, y esa respuesta la vamos a contestar teniendo en cuenta la desviación justamente de la ley de Raoult, que tiene en cuenta las presiones de saturación para ambos componentes. Entonces, la interpretación de las desviaciones de la ley de Raoult la vamos a poder observar teniendo en cuenta el convenio 1 justamente. Entonces, fíjense que cuando la acetona está en muy baja concentración, es decir, cuando prácticamente no está presente, tenemos un coeficiente de actividad 1 para el cloroformo,
¿sí? Y a medida que el cloroformo comienza a bajar su concentración en la disolución, las disoluciones de las distintas composiciones, su coeficiente de actividad disminuye, ¿sí? Entonces hay una proporcionalidad menor a la presión de saturación. Lo mismo ocurre con la acetona, ¿sí? Cuando la acetona está pura, ¿sí? Tenemos un coeficiente de 1, y cuando está en mezcla el coeficiente de actividad va disminuyendo. Eso se debe a la existencia de fuerzas intermoleculares entre la acetona y el cloroformo, que hace que se estabilicen en disolución en referencia a las sustancias en estado puro. Por eso se observan desviaciones negativas de la ley de Raoult, ¿sí? Tenemos desviaciones negativas que las vemos en las presiones parciales y también son muy claramente visibles en la presión total. En la diapositiva anterior, que analizamos las desviaciones negativas del sistema de cloroformo y acetona, ¿sí? Con coeficientes de actividad menores a 1, con lo que corresponde un G de exceso menor a 1, terminó el análisis de los ejercicios 1, 2 y 3 de los problemas de disoluciones reales. Ahora vamos a recordar rápidamente un ejercicio para el cual nosotros aplicamos la ley de Henry, pero en temas del primer parcial donde no conocíamos el coeficiente de actividad. Decía así: el vapor en equilibrio con una disolución de etanol y cloroformo a 45 grados centígrados, en la que la fracción molar de cloroformo en la fase líquida es 0,9900, tiene una presión de vapor de 438,59 torr y una fracción molar en el vapor de cloroformo de 0,9794. Se puede suponer que la disolución es esencialmente diluida ideal, y nos pedía: calcule las presiones parciales en la fase vapor, calcule la presión de vapor de cloroformo puro y calcule la constante de Henry para el etanol en cloroformo A45. Bueno, los datos que teníamos para este problema eran la fracción molar de cloroformo en el líquido de 0,9900, su fracción molar en el vapor y la presión de vapor. Y nosotros una de las ecuaciones que utilizamos para resolver el ejercicio fue esta ecuación, ¿sí? Entonces, como decía el problema de considerar el sistema que cumple con el modelo de disolución diluida ideal, ¿qué convenio en realidad utilizamos para resolver ese problema ahora que conocemos los convenios? Entonces, nosotros al poner los coeficientes de actividad en las expresiones, nos damos cuenta que los coeficientes de actividad fueron considerados igual a 1, como habíamos deducido antes porque no los habíamos puesto, es decir que el sistema cumple con el modelo de disoluciones diluidas ideales. Es decir, se trabajó con el convenio 2, ¿sí? Cuando la disolución es muy diluida, ¿sí? El coeficiente de actividad del soluto se considera 1, puede aproximarse a 1, y por su parte el disolvente, cuando está en alta concentración, también su coeficiente de actividad puede considerarse 1. Muchas gracias.